Uy, buenas tardes Buenas para tardes, todos. buenas Buenas tardes, tardes. los padres de familia y todos los invitados. Bueno, vamos a esperar un momentico porque casi yo no puedo entrar. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy Buenas tardes para todos. Buenas tardes. tardes para todos. Buenas. Buenas tardes. ¿Será que no escucho? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy buenas tardes, profes. Vamos a esperar 2 minuticos y a las 5:35 arrancamos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe Amanda, ¿cómo está? Hola, señor Garnica, ¿cómo va? Tardes. Buenas tardes. ¿No sabes dónde es? No sé. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, padres de familia, estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en aras del respeto por los puntuales, vamos entonces a dar inicio a este segundo encuentro de padres para charlar de lo que más nos importa, de lo que más valioso es para todos nosotros, que son nuestros hijos. Bueno, profe, si me permite compartir pantalla, por favor. Listo, mi profe, ya está activado. Estos. Bueno, antes de iniciar, les voy a pedir el favor de que entremos en un momentico de relación interior con Dios y pongamos este ratico que vamos a reflexionar sobre nuestros hijos, lo pongamos en manos del Supremo Creador para que sea Él el que me dé palabras a mí que iluminen su trabajo como primeros educadores. Entonces, en este Padre Nuestro, pongamos en manos del Creador todas nuestras necesidades. Este taller principalmente, pero pongamos las familias, las situaciones que se están viviendo, pongamos en sus manos a los chicos, pongamos en las manos a nuestros familiares y muy especialmente la situación que está viviendo nuestro país para que nosotros seamos parte de la solución, no parte del problema. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y con toda la creación démosle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que hemos hecho y vamos a continuar haciendo
en el resto del día y en el resto de nuestras vidas lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no se imaginan ustedes la felicidad tan grande que me produce a mí este rato de encuentro. De verdad que no hay cosa que yo me disfrute más que poder hablar con los papás de lo que más nos importa en esta vida, que son nuestros hijos. Entonces, bienvenidos todos. Yo creo que Juliancillo, mi Julián va a hacer una observación antes de iniciar sobre el material sobre el cuestionario. Viquisita, no, tranquila. Muy buenas tardes a todos los padres de familia. No, más bien hacia el finalizar, mi Viquisita, enviamos el cuestionario como su merced lo organizó la noche anterior. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Como ustedes ven en la pantalla, nuestro taller hoy se titula Exigencia versus Rendimiento. Pero yo no quiero iniciar sin recontar un poquito, hacer un recuento rápido de lo que fue nuestro primer taller. Recuerden ustedes que estábamos muy preocupados por la situación que estábamos viviendo de pandemia y ustedes tenían unas inquietudes grandísimas de cómo manejar la situación en casa. No ha sido fácil, aún no es fácil, y menos con los acontecimientos de los últimos días, no es fácil estar confinado. Pero yo les digo una cosa, eso fue lo que nos tocó vivir. Entonces lo único que tiene uno que tomarse es una cucharadita de aceite de resina, de resignación y paciencia para que podamos entender lo que estamos viviendo y podamos pasar el trago amargo que estamos viviendo, tragarnos el sapo, como decía por ahí un expresidente, el sapo que estamos viviendo en estos días. Entonces, mis queridos papás, si en el primer taller reflexionamos sobre el cómo afrontar la pandemia, cómo mantener a los chicos sanos en medio del confinamiento, hoy tenemos que dar un pasito adelante y no nos podemos quedar diciendo, pobrecitos los niños, es que sí, ay, qué vaina, estamos en una situación difícil, pobretearlos no nos lleva a ninguna parte. Entonces lo que vamos a hacer hoy, mis queridos papás, es hablar de exigencia versus rendimiento. Pero para ello vamos a reflexionar en un material que he preparado para ustedes. Y a mí siempre, como buena lingüista, me gusta acudir a las definiciones de la Real Academia. La Real Academia tiene dos acepciones para la palabra exigencia. La primera, que es un requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción, ¿sí? Entonces, el ejemplo, solo se desnuda por exigencia del guión. Se dice de un artista, de una mujer o de un caballero, que si no es porque un guión de una novela o de una película se lo exige, nunca va a ser un desnudo para lucirse en público. Entonces esto es una exigencia, es una de las definiciones. La otra dice pretensión caprichosa o desmedida. Y el ejemplo de las exigencias en el mercado laboral de directivos del sector financiero son diferentes según las características de las instituciones. Esas son las dos definiciones que nos da la academia. Una pretensión caprichosa o desmedida de algo. Por ejemplo, pretender que los gobiernos cambien de un día para otro. Esa es una exigencia casi que, Dios mío, solo Dios puede hacer eso. Entonces, esas son las dos acepciones. Pero para nuestro caso, vamos a hablar de una exigencia que inicia en casa. Una exigencia que tiene todo que ver con lo que yo hago alrededor de mi núcleo familiar. Miren esta frase con que quiero que iniciemos. Aunque la escuela sea de excelencia, la educación necesita de familias que enseñen buenos valores. ¿Sí? Esos buenos valores la casa los da y el colegio los refuerza, pero no podemos pretender endilgarle al colegio, a la escuela, lo que los papás tienen que hacer en la suya, en su propio espacio. Entonces, podemos decir que la exigencia, hablando de nuestros adolescentes, están aquí desde un décimo hasta séptimo, mejor de séptimo a undécimo,
Son jóvenes, niños que están saliendo de la infancia, de su primera infancia, y se están enfrentando a una preadolescencia, a una adolescencia, y muchos ya van a entrar en una edad adulta según los años que tengan. Entonces esa exigencia debe partir de la motivación. Anoche con los papitos analizábamos que la motivación es esa fuerza interior que lo mueve a uno a hacer algo, ¿sí? Una fuerza que, hombre, que como que es un motorcito que uno lleva por dentro y que cuando ante un estímulo, ¡pum!, se prende ese botoncito y uno empieza a caminar, a rondar por los caminos del éxito, ¿sí? Pero ¿cómo es un joven motivado, papás? Ustedes miren este escalón, esta escalerita que yo tengo aquí de un no puedo, quizás pueda hacerlo, intentaré hacerlo. Les voy a pedir un favor antes de seguir. Tomen apuntes y al final me van a decir siquiera una frase que les haya impactado de toda esta charla que tenemos en este momento. Les decía, nuestra escalera, cuando el niño está empezando a caminar, está gateando, no puede caminar. Es un proceso que lleva unos pasos, y en esos pasos el niño quizá pueda hacerlo, en otro momento intenta hacerlo, y ya cuando el niño camina dice, puedo hacerlo. Y cuando le asignan otras tareas, dice, lo haré, lo estoy haciendo y por último lo he conseguido. Yo creo que a este último paso no hemos llegado ninguno. A ese no se llega, sino con los años de experiencia, y uno todos los días va consiguiendo cosas, pero nunca termina de subir esta escala. Entonces tengamos presente esto. A veces les decimos a los niños, pero es que usted sí, Dios mío, definitivamente no, más lento no podía ser. Ojo con esos términos que utilizamos con los chicos, porque miremos en cuál escalón de esta etapa está su chico en este momento. Vayan pensando, mientras yo voy hablando, vayan ustedes pensando en ese tesorito que tienen ahí en sus casas, o en esos tesoritos cuando son más de uno. Por favor, apagamos los micrófonos. Pensemos en esos tesoritos que Dios nos ha regalado, en qué van de esta escala, ¿sí? Porque eso no es de un día para otro, es un proceso que comienza obviamente en el nacimiento. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es un padre motivador? Yo les voy a decir cómo es un padre no motivador. Un papá no motivador es un militar, es un bufón, es un abastecedor, es un superhéroe. El padre motivador es todo lo contrario, no es un militar, no es un bufón. ¿Saben qué es un bufón? Un bufón es el hazmerreír, era el personaje ese que en los palacios antiguos hacía reír al rey y a la reina, hacía con sus piruetas, sus pilatunas, los hacía reír. Entonces, ¿qué somos nosotros para los niños? ¿Somos militares o somos bufones? Ni una ni la otra. El papá no debe ser un simple abastecedor. El que es simple abastecedor es el que se saca la plata del bolsillo y tome, mijito, vaya a solucionar su problema. Tampoco es un superhéroe, porque los papás a veces les hacemos creer a los niños, a los jóvenes, que tenemos las soluciones a todo. Y entonces no nos mostramos con las debilidades humanas, y en este momento de la crianza de nuestros hijos, nuestros niños de séptimo, ya entienden que sus papás son seres humanos y que se equivocan, ¿sí? Los superhéroes eran cuando nuestros niños tenían 2 y 3 años, que el papá y la mamá eran, mejor dicho, eran Dios personificado. Tampoco podemos hablar de la relación padres e hijos como una pelea, un ring de boxeo, donde el papá se iguala o la mamá se iguala con el adolescente, porque si no estamos peleando adolescentes versus adultecentes. ¿Qué son los adultecentes? Y ustedes me van a decir, o mejor piénsenlo allá, no me lo digan a mí porque ¿para qué? Pero sí piénsenlo. Soy un padre adultecente. El padre o la madre adultecente es aquel que se cree el amigo de su hijo. Aquel que entonces
Si el chino está utilizando el pantalón que se le cae, se le ve el rabito, entonces el papá hace lo mismo porque es que yo quiero ser el amigo de mi hijo. Es el que se va a las reuniones con el chino, es el que lo acompaña en situaciones donde debe estar con sus pares. Los niños no necesitan que el papá o la mamá sea un amigo, necesitan de un papá. Dejemos que los compañeritos y las compañeritas sean los amigos de nuestros hijos. Y nosotros mostrémonos como papás. Adolescentes son aquellos que no pudieron quemar la etapa de la adolescencia y se quedaron como Peter Pan. Peter Pan, ¿recuerdan ese personaje que no quiere salir de la casa? ¿No quiere crecer? Siente miedo a crecer y no quiere crecer. Entonces, los padres adolescentes son Peter Panes. No quieren crecer y entonces, cuando su hijo llega a la adolescencia, creyeron que ellos también se quedaron en la adolescencia y comienzan a hacer las mismas cosas, las mismas locuras, las mismas situaciones, comienzan a competir con sus hijos en distintos campos de la vida. Y no es eso. Preguntémonos también si somos ¿qué soy yo? ¿Un padre educador o un simple cuidador? El padre educador es miren la imagen de la mamá que está acompañando a su hija. Esa es una mamá educadora. Se le nota en la cara que es educadora. En cambio, miremos la otra imagen. ¿Qué está haciendo el papá? Miren el niño cómo le mira la billetera. Uy, papá, ¿con cuánto se dejará caer? Ese papá simplemente es un cuidador, un abastecedor que le va a dar a su hijo simplemente lo que el muchachito le pida, porque a veces, como no le damos a nuestros hijos calidad de tiempo, un tiempo de buena calidad, entonces queremos llenarlos con cosas. Y eso sí, es un error bastante grave. Cuando nosotros hablamos de la exigencia en casa, estamos hablando de la parte escolar, ¿cierto? Entonces, allá tenemos a una María José, que es una niña repila y que cumple con sus tareas. Y uno nota que se emociona cuando presenta sus tareas. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende, se emociona. Y si yo en mi casa estoy con unos papás que me están acompañando en el momento de hacer mis tareas, no me las están haciendo, que es distinto, no me hacen las tareas, pero me acompañan, mi mamá me dice, oiga, ¿por qué no busca por este lado? Vaya, métase a Google Académico, vaya, busque en tal otra página, mire que en la biblioteca había un libro de tal calidad, eso le puede servir, hay un autor que dice tal cosa. Ese papá está acompañando, le está dando ideas a su hija, a su hijo. Le está permitiendo que el niño, cuando llega a encontrar la tarea que el profesor le ha dejado, ese niño se emociona, ¿sí? Ese niño se tiene que emocionar. Y si no, pregúntenle a sus niños que están ahí a su lado. Se emocionan cuando hacen una tarea bien y cuando el profesor le dice, oiga, qué bonita tarea, le manda una carita feliz porque hizo una buena investigación, una buena consulta. Entonces, permitamos que nuestros niños se emocionen y ayudémoslos a emocionarse con el aprendizaje. Aprender haciendo. Estamos diciendo que son los niños los que tienen que hacer la tarea y tienen que emocionarse. Pues el aprender es coger en nuestras manos el conocimiento, es agarrarlo y es como ponérselo, untárselo todo y que le entre a uno por los poros, por la cabeza, por la boca, por todo el cuerpo, le entre en los sentidos y yo aprenda a partir de lo que hice, ¿sí? ¿Cómo se aprende a nadar? Ave María, yo no voy a hacer un curso virtual para aprender a nadar. Bueno, hoy en día hemos descubierto que sí se puede, ¿sí? El profesor desde la casa y el niño allá en la alberca de la suya, el niño intentando nadar y el profesor dando instrucciones, ya hemos visto que sí se puede, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que si yo voy a nadar, me meta al agua y empiece a chapucear para que con las instrucciones de mi tutor pueda hacerlo. A veces le recriminamos a nuestros hijos y yo soy
Una de esas. Yo no sé si cometí un error o un acierto en la educación de mis hijas. Resulta que a mis hijas no les gusta cocinar. O sea, sí les gusta, pero no lo hacen. Les gusta porque han visto realities y cosas donde se ve chévere, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque su mamá un día dijo, yo no quiero que mis hijas en un futuro vayan a estar solo cocinando, porque a mí me tocó. Entonces, como a mí me tocó desde los 7 años empezar a cocinar, porque tenía una familia muy grande y tenía que ayudarle a mi mamá, a mí no me gustó, nunca me gustó y no me gusta la cocina. Lo hago y lo hago con amor, pero no es que a mí me mate la cocina. Entonces, si yo hubiera querido eso para mis hijas, las hubiera enseñado desde pequeñitas a cocinar y hubiera sido delicioso, pero no lo hice, no las acompañé. Miren estos chicos ahí aprendiendo a planchar. Solo hombres, yo no veo ahí ninguna mujer, así tal vez allá al fondo hay una señora como planchando, pero no, yo veo la mayoría hombres. Eso no se le quita a uno de las manos nada. No se le quita el título porque está así aprendiendo a hacer cosas. Entonces, esos aprendizajes que yo traigo de la casa, muy fácilmente en el colegio los voy a poder apropiar en función de mi aprendizaje académico. Pero si a mí en la casa no me ayudaron, no me enseñaron, difícilmente a mí me pueden exigir. Y usted tiene que hacerse una pregunta, papá o mamá. ¿Qué quiere para su hijo? ¿Que aprenda o que apruebe? Porque es muy fácil pasar una materia. Hoy en día es supremamente fácil pasar una materia. Siempre hemos dicho en las reuniones de profesores que eso es la ayuda de la ayuda y de la ayuda y de la ayuda y la repetición de la repetidera en los exámenes para que los niños no se queden. Entonces, papá, ¿usted qué es el que está sacando la plata del bolsillo? ¿Usted quiere que esa plata produzca algún día o quiere que se le desperdicie? Porque si quiere que a su hijo lo pasen, eso es fácil. Colegios donde a su hijo lo pasen, va a encontrar varios. No sé si muchos, pero sí va a encontrar. Pero yo estoy convencida de que en el colegio del Rosario de Zipaquirá, ningún niño, el profesor ni le va a quitar ni le va a regalar. El profesor le va a exigir. Y usted, papá, yo le recomiendo, como madre que soy y que fui de adolescentes, en este momento ya son adultas, pero siguen también recibiendo una educación. Yo les pregunto, ¿quieren que su hijo aprenda o quiere que su hijo apruebe? El papá que quiere que su hijo aprenda es el que antes de ir a hacerle un reclamo al profesor revisa y dice, pero mire, es que usted, ¿cómo le va a exigir al profesor que le dé más nota? Si es que, mire, escasamente lo que hizo fue copiar y pegar. Oiga, no sea descarado. Yo le diría eso a mi hija. Y el papá que quiere que su hijo apruebe es el que va, profesora, pero es que es el colmo, ¿cómo es que usted a mi niña no me le valió? Mire todo, le presentó 80 páginas y usted no le valió nada. Pues claro que no le valió porque en el momento de hacer la confrontación, el profesor se dio cuenta que ni siquiera el niño se había tomado el trabajo de copiar y pegar, sino que le habían llegado a los papás. Así tenemos muchos casos, papás. Por eso, hoy estamos hablando de exigencia. Queremos, les pedimos, les solicitamos, les rogamos que por favor en la casa ustedes también exijan que la exigencia no es algo que se forme en la adolescencia. Esa ya debe venir de casa. Cuando el niño trae hábitos de estudio, hábitos de trabajo, desde chiquitico, desde que nació, a usted, papá, le va a quedar más fácil educar y a nosotros nos va a quedar más fácil enseñar. Muy bien. Miremos estas imágenes. A veces los papás no se dan cuenta que los niños pasan es así. Miren, hay 3 consagrados haciendo su trabajo y hay 3 que están aprovechándose de lo que los otros hicieron, copiando, copiando y copiando. Y no solo eso, sino que copiamos de internet y pasamos como si las ideas fueran nuestras. Bueno, mis papás, entonces, veamos ahora esa parte que a veces nos cuesta tanto, es la autoridad. Para ustedes, ¿qué es la autoridad? Yo quiero que compartan en este momento, que me contesten. Alguien de allá que quiera tomar la palabra y decirme, ¿cómo puede definir la autoridad en su casa?
A ver, no todos al tiempo. Así nos pasa con los niños. A ver, por ejemplo, Yo diría que autoridad para mí en mi casa, en mi caso en cuestión, porque yo solo tengo una niña en la casa, que es María perdón, José. ¿quién habla? Gloria Santa María, soy la mamá de María José Morales. La mamá de María José. Bueno, muy bien, sí, su merced. Para mí, digamos, autoridad es, digamos, tener reglas, tener obligaciones, tener principios, tener autonomía. Eso para mí es autoridad. Correcto. Yo a mis hijas en este momento no les voy a exigir que cocinen porque yo nunca les enseñé, nunca les exigí. Entonces, ¿cómo les voy a pedir lo que no les enseñé? Y así nos pasa con muchas cosas. El resto de cosas, maravilloso, pero son malas en la cocina. ¿Por qué? Porque la mamá no les enseñó y el papá menos. Entonces, pero entonces la autoridad es saber exigir con amor. Un papá que exige con amor no grita. Un papá que exige con amor no violenta. Un papá que exige con amor está ahí, no llega a exigir cosas que no ha dado. Entonces, los padres conscientes entienden que la autoridad no se impone, la autoridad se gana, la autoridad a partir del respeto, de saber escuchar, de demostrar a nuestros hijos e hijas que los comprendemos y les pedimos cosas razonables. Porque es que eso es otra cosa. A veces pedimos lo que no damos. Y a mí me encanta el ejemplo aquel del papá que recibe una llamada y resulta que esa es la persona que es la culebra. La culebra lo llama y le manda al papá al niño, conteste, mijo, y dígale, si es fulano de tal, dígale que no estoy. Y muy simpático que el niño, sí señor, le hace caso al papá, le contesta el teléfono, y ¿sí quién es? Soy Periquito Pérez, que necesito que su papá me pague la cuota. Mi papá le mandó a decir que no está. Entonces, los niños no mienten. Estos ya más grandecitos, los de séptimo, ya ellos sí se encubren ellos y encubren a los compañeros. ¿Pero por qué? Porque les hemos acostumbrado. Si nosotros a los niños desde el principio en la casa no les admitimos la mentira, pues ni modos de que ellos vayan a mentir. Pero si se han criado viendo cómo los papás, ay Dios mío, a veces lo que hacemos las mamás, les tapamos a los niños y les decimos, pero eso sí, que su papá no se vaya a enterar que yo le di esto, o que yo le hice aquello, que yo lo otro, porque es que yo no quiero tener problemas con su papá. Y entonces ponemos al niño a que mienta, ¿sí? Entonces eso es no ser coherente. Y nosotros en la casa necesitamos de papás coherentes, que hablen claro, que exijan con indulgencia, que sean razonables, que le den a los niños la exigencia que necesitan, pero a partir del amor, ¿sí? Eso es la autoridad que se da a partir de lo que yo soy, no a partir de lo que deseo que el otro sea. Si yo hubiera querido que mi hija fuera una cocinera buena, desde el principio yo hubiera cocinado con ella, pero no quería. Y ahí tengo para llevar. Esas relaciones entre niños y adultos en la casa, las podemos definir según, discúlpenme, no se alcanza aquí a ver el nombre del autor, que hace una definición de las relaciones entre adultos y niños. Son de alto apoyo, de control, de bajo control y de bajo apoyo. Por favor, leamos y pensemos qué tipo de papás somos nosotros. El papá que da alto apoyo. Por favor, la mamita de Daniel, ¿quiere leer? Buenas tardes, profesora Vicky, profesores Buenas tardes, ¿cómo está? Y padres de familia. Bien, sí, señora. Buenas tardes. Autoridad persuasiva, límites consistentes, firme, paciente, amante, razonable, considera las necesidades del niño, calidad relación con el niño, el adulto ejerce dominio propio, enseña al niño a razonar y a hacer decisiones. Miren esto cómo es de importante. Muchas gracias, señor C. No, esto es supremamente importante y aquí quiero detenerme un poquito porque es que aquí está la clave. Aquí está la clave.
cuando tenemos una autoridad basada en la persuasión. Y aquí hay una cosa. A veces confundimos persuasión con permisividad, ¿cierto? Entonces, si el niño no quiere ir al colegio, entonces sí, yo miro a él, yo llamo a la profesora y le digo que es que tiene gripita. Ustedes no se imaginan el daño tan grande que le están haciendo a un niño cuando le alcahuetean este tipo de cosas. El papá que es capaz de dar una orden y no retrocederla, ese es un papá firme, ¿sí? Sin gritar, hijo, ten la amabilidad de levantar la loza de la mesa. Ay, pero yo, ¿por qué? No es que yo no te estoy preguntando si quieres, te estoy dando una orden, hijo. Y si es una orden, la orden debe cumplirse, ¿sí? Distinto a si le pregunta, hijo, ¿cómo quisieras que hiciéramos hoy el almuerzo? ¿Qué preferirías para que comamos hoy? ¿Arroz atollado o arroz a la jardinera? Ahí ya es distinto porque usted le está preguntando al niño sobre lo que quiere. Entonces, a veces nosotros no tenemos claro eso de dar una orden y, claro, la mayoría de cosas, muchas cosas, hay que, digamos, negociarlas con los chicos, pero no todas. Hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, el hecho de levantarse e ir al colegio, de levantarse y bañarse para recibir la clase, eso no puede ser negociable. ¿Cómo es posible que haya niños, perdónenme, pero es que a veces ni siquiera se cuidan de cerrar la cámara, que se meten en la cama delante de los profesores, delante de los compañeros, a recibir la clase acostados? Eso es la total falta de respeto con ellos mismos, ¿sí? Se están burlando de los papás, se están burlando del padre de familia, se están burlando del profesor, están faltando el respeto a sus compañeros. Entonces, eso no es negociable. Párese, báñese, arréglese y se ubica en un lugar donde usted debe recibir la clase. Eso no es negociable. Negociable sí es, por ejemplo, la salida con los amigos. Eso sí, yo lo puedo negociar. Voy a salir con mis amigos. Bueno, usted va a salir con sus amigos, pero en contraprestación le va a ayudar a su mamá antes de irse. ¿Sí? Tenemos que tener muy claro eso. Entonces, hay que ser razonables. ¿Cómo es una relación padres e hijos de bajo control? Por favor, nos ayuda a leer. A ver, algún voluntario, esta vez que sea un voluntario. Yo, profe Vicky. Dale. Buenas tardes. Muchas gracias. La mamita de Camilo Castañeda. Bueno, muchas gracias. De bajo control negligente, demandas inconscientes, no intenta guiar al niño, ignora al niño, el adulto puede ser abusivo, no hay preocupación por las necesidades del niño y no se involucra con el niño. Ay, Dios mío. A veces cambiamos plata por tiempo para nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros somos... Bueno, y digamos... Sí. Por favor, cerramos el micrófono, pensé que era una intervención. Cuando quieran hablar, por favor, el profe Marco está dispuesto allá para decirme quién está pidiendo la palabra. Cuando nosotros no ponemos límites en la crianza de nuestros hijos, pues hay alguien que está rayando la pantalla, por favor. Eso no sucede sino en las clases de algunos niños. Por favor, no rayemos la pantalla. Entonces, fíjense que estas cositas, un papá que ve que un niño hace eso le llama la atención y yo estoy segura de que quien haya hecho allá no fue un papá, sino que fue un niño porque se le fue la manito y el papá ya le llamó la atención. De eso estoy convencida. Entonces, hay que poner límites. Los límites tienen que ser consistentes. El límite entre la confianza y la autoridad no es otro que el saber decir las cosas, el saber ser claro en las órdenes y en las solicitudes que se hacen. Vamos a leer alto control. ¿Será posible que la señora mamita de Andrés Beltrán nos colabore con la lectura? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, alto control, restrictiva.
autoritaria, demandas inconsistentes, excesiva fuerza y castigo, no hay preocupación por las necesidades del niño, áspera y dictatorial, sin simpatía y fría, adulto iracundo e incontrolado. Yo no sé en cuántas casas suceda que cuando va a llegar el papá, todo el mundo, ay Dios mío, es que va a llegar mi papá y no he terminado, no está la casa arreglada, desde la señora para abajo tiembla. ¿Sí? Por ahí en estos días llegaba un videíto de un pastor que predica que las mujeres tienen que hacerle en caso en absolutamente en todo a sus maridos, porque para eso son sus maridos. Bueno, esa época ya pasó. Un esposo, un papá, controladores, eso pasó a la historia. Yo soy viejita, yo tengo 65 años y no, ni por el chiras voy a permitir que a mí me digan que hay alguna parte donde hay un papá que está utilizando estas formas de educar para mantener una familia. Así, lo que hace un papá es más rápido hacer que sus hijos se vayan de la casa y más rápido acaba con el núcleo familiar. Entonces, papás dictatoriales. Sí, yo tengo que dar órdenes en ciertos momentos, pero también tengo que negociar cosas, también tengo que partir de las necesidades de mi hijo, de las necesidades como adolescente, que necesita hacer una vida distinta. Es que ya los adolescentes no los conocemos nosotros. Entonces, por favor, miremos bien eso y yo vuelvo a repetirles. Vayan tomando nota de en qué cosas estamos fallando y en qué cosas estamos acertando. Vamos con bajo apoyo. Entonces, por favor. Profe, si quieres, pausamos, quedan 2 minuticos para volver a ingresar. Listos, mi profe, me parece perfecto. Entonces volvemos a ingresar con el mismo enlace.